El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Editorial Porrúa. Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, el astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vacas que carneros, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados y lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflas de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellor y de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, real madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y destinó en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos y de todos. Ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas explicadas razones suyas le parecían de perla, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con esas razones perdí el pobre caballero el juicio, y desvelase por entenderlas y desentrañarlas el sentido, que no solo se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ellos. No estaba muy bien con las heridas que don Belaleix daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera. Y aún así saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás Barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del fuego, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentos y disparates imposibles.
y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaban bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando se le veía salir de su castillo, y robar cuantos topaba. Y cuando el Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de cosas al traidor de Garalón, al alma que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento, que jamás dio loco en el mundo, y que fue lo que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así con esos tan agradables pensamientos, llevados el extraño gusto que en ellos sentía, se dio pieza para poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de mojo, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria, porque de castones hizo un modo de media celada, que encajaba con el morrión haciendo una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía ser al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque ella tenía más cuartos que un real y más hachas que el caballo de Gonela, que tanto un pechis es osa fuit, le pareció que ni el bucefalo del Alejandro ni Babiquea, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar que el hombre le pondría, porque según decía él de a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno, él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando a su señor estado, mudase también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocineros del mundo. Puesto el nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en ese pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debe llamar Quijada y no Quesada, como quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo
el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas de hecho del morrión celadas, puesto el nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma, decíase él. Si yo por menos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le beso y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado y que se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la Isla Madría, a quien venció en singular batalla. Él jamás como se debe halagado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho ese discurso, y más cuando halló quien las nombres de su dama, y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una hermosa labradora de muy buen parecer, de quien él en un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a él le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole el nombre que no exigiese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase de la princesa y la señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Bueno, pues esta fue una parte, el primer capítulo del libro de Don Quijote de la Mancha. Mi nombre es Lisbeth Herrera Sánchez, del grupo 302, especialidad de informática, y enseguida continuaré con mis relatos del capítulo 2 hasta el capítulo final.